la nueva prisión preventiva, la Fiscalía General de la República formalizó una nueva imputación contra el exgobernador veracruzano del PRI, Javier Duarte, por el delito de peculado. Se detectó un presunto desvío de 5 millones de pesos que estaban destinados al fondo para apoyo a personas con discapacidad. Y dice Pedrito Sola, Paco, dice también Alarraqui, que estábamos mejor con el PRI, con el PAN, porque pues ellos estaban bien, pero fíjate, con el PRI de Javier Duarte como gobernador y uno de los activos de aquel nuevo PRI del que hablaba Peña Nieto, se robaban o presuntamente se robaban hasta el dinero que estaba destinado al Fondo para Apoyo a Personas con Discapacidad. Eso sí, obviamente sería ilegal, pero inmoral. No tienen perdón de Dios. El maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus dos más recientes. Por cierto, ahora que Martita Sagún anda con Fox relanzando movimientos sociales, pues hay que ver, hay que leer Las Damas del Poder, hay que ver y hay que leer García Luna, El Señor de la Muerte, y los libros de referencia de Paco de hace años, Guerra Narca y La Guerra que nos ocultan. Querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vicente, ¿cómo estás? No, bueno, fíjate, Tierra Narca fue publicado entre 2009 y 2010, Vicente. 2009-2010. La Guerra que nos ocultan, 2016, así que lo escribí 2015 y lo publiqué en 2016 para que tengas una idea. Y siguen siendo tan actuales como cuando los publiqué, ¿eh? En La Guerra que nos ocultan van a encontrar todos los nombres que hay hoy en la nueva familia michoacana, por ejemplo, todas las tranzas que se hacen en la minería, cómo los grandes mineros canadienses empezaron a negociar con los capos del narcotráfico abiertamente, ¿sí? Protegidos por el ejército primero de Calderón, luego de Enrique Peña Nieto. Así que, y Tierra Narca, pues, es el libro que desnuda a Enrique Peña Nieto, en el que, insisto, digo que es un capo, lo documento y con documentos oficiales, y que es un asesino, por qué y cómo, y bueno, son libros viejísimos, Vicente, que están tan actuales como siempre. Es muy complicado conseguirlos, tú sabes, muy complicado. Mis libros todos son bien complicados conseguirlos, desde incluso los más recientes, pero bueno, Vicente, fíjate, es que tienes allí, voy a decir como Karime Macías, merezco la abundancia. Eso debe estar pensando Pedro Sola, ¿no? Y todos los periodistas viejos, merezco la abundancia, merezco la abundancia, merezco la abundancia. Pero mira, primero, porque empezaste con Gerardo Fernández Noroña, que da una conferencia muy importante, los plurinominales son un fraude legal a la democracia. No ganan elecciones, no representan sino a su partido. Eso es, cuestan millones, viven del presupuesto. Las listas de los candidatos a plurinominales, en verdad, son listas de delincuentes y son refugio de traidores, de perdedores electorales, de políticos panistas, priistas con cuentas pendientes, y hay por ahí también uno que otro en Morena, hay que decirlo abiertamente. Pero dicen que eliminar las plurinominales debilita la democracia. Mentira, ¿sí? Urge una limpia, urge. En 88 se prostituyeron las plurinominales y se convirtieron en el gran negocio de los partidos políticos, así que se olvidaron de competir, vivían de fraude en fraude y se convirtieron en parásitos del sistema. Yo me pregunto, y el traidor es a la patria, ahí tienes a Lili Telles, por ejemplo, pidiendo intervención extranjera, tienes a Alejandro Moreno Cárdenas, a Ricardo Moreno, a Ricardo Anaya Cortés, tienes a los plurinominales que se han convertido traidores a la patria. Yo me pregunto, Vicente, ¿qué pasaría si estos legisladores, diputados o senadores fueran estadounidenses y pidieran la intervención del extranjero? ¿A qué se enfrentarían? Primero, a prisión mínima, ¿sí? Mínimo en prisión, hasta pena de muerte. ¿Por qué?
conspiración sediciosa, conspirar para derrocar, someter, destruir a la fuerza del gobierno de Estados Unidos o para impedir la ejecución de sus leyes. Estos tipos están pidiendo eso y no hemos visto lo que pasaría si estos tipos fueran estadounidenses. Serían acusados de actividades subversivas, Vicente. Te escucho, Vicente. Ahora yo te lo pongo de esta manera, Paco. ¿Qué pasaría si ellos no fueran legisladores? Como diría Cristian Castro, nada, no pasaría nada. Absolutamente. Nada. Y fíjate, ahí te va, para los que defienden la figura de los plurinominales, y lo digo con mucho respeto, el pueblo de México estaría dispuesto a sacrificar a los plurinominales buenos, porque ha habido plurinominales buenos. En su momento, yo he dicho, llegó como plurinominal Andrea Chávez, solo como ejemplo, ¿no? A la Cámara de Diputados, ya después pasó a la de senadores, pero llegó como plurinominal. Hizo buen trabajo. Yo creo que sí, a lo mejor porque mi visión es sesgada, porque es amiga de Sin Censura. Pero a ver, la gente estaría dispuesta a que desaparecieran los plurinominales a costillas de perder esos escaños para que Morena no le dé espacios a los Sergio Mayers, con tal de que desaparezcan los alitos, las figuras como Cabeza de Vacas y busca una plurinominal, o Ricardo Anaya, o Lili Telles. Yo creo que sí, o en su momento Paloma Sánchez, esta legisladora del PRI, yo creo que sí. ¿Para qué? Pues para no tener a estas voces cada vez más ruidosas, con fuero, yendo y viniendo como Juan por su casa. Pero ahí te lo planteaba otro escenario, mi querido Paco. ¿Qué pasaría sin estos personajes? Mira, Vicente, si no pasaría nada. No solo no pasaría nada, Vicente, nosotros lo hemos dicho, ¿por qué o para qué fuimos a las urnas en 2024? Para el plan C. ¿Qué hicimos en 2024? Le dimos a Morena la mayoría calificada. Nos faltó un senador. Lo negociaron después. Adán Augusto, puede gustarnos o no, pero lo negociaron. Uno. Pero además todo mundo negocia en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senados. No era algo inusual. No fue algo inusual, no fue algo extraordinario. Todo mundo negocia. Así que, ¿para qué dimos el voto en 2024? Entre otros, primero para que ganara Claudia Sheinbaum Pardo, ciertamente, luego, para que se completara el plan C y se pusieran o se continuara el trabajo de la 4T, el segundo piso de la 4T. Así que no pasaría nada, pero fuimos a las urnas por eso. Ahora, supongamos, yo estoy de acuerdo que no desaparezcan, pero que no haya 200, uno, que no haya 200, pero segundo, como lo ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que haya otras bases para elegir a los plurinominales, para elegirlos literalmente hablando, ¿sí? A través del voto popular, que se puede, como pasa hoy con los senadores de primera minoría, como se llaman, ¿sí? Así que para eso fuimos. Luego también, mira, a los panistas, a los priistas se les olvida. En 2002, cuando era diputado federal, y luego cuando fue presidente de la República en 2009, Felipe Calderón propuso reducir el número de diputados plurinominales para que de 200 pasaran a 100, lo que hemos alegado muchos, y que en el Senado desaparecieran los plurinominales y quedarán los senadores de primera minoría que sí buscan el voto. Y luego Enrique Peña Nieto, a los priistas son desmemoriados. Enrique Peña Nieto planteó y propuso la reducción de 100 legisladores en la Cámara de Diputados. Y él había dicho, y en 2017, es decir, un año antes de las elecciones federales, que hubiera que desaparecieran los senadores plurinominales. Así que no es la primera vez, no lo hace Claudia, no lo hizo el presidente López Obrador, ya incluso con todos los cínicos y ladrones que fueron Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, los dos mayores o dos de los mayores ladrones de la presidencia y ladrones de robar dinero, ladrones de robar la democracia y elecciones, se dieron cuenta
que sobraban los diputados plurinominales, no solo por el gasto que representan, que es mucho, sino porque no aportan nada. Y yo te decía, finalmente se convierten muchos de ellos en traidores a la patria, Vicente. Así que, ¿qué pasaría? Para mí sí debe haber, no sé si lo va a haber, estamos a días de conocer la iniciativa que prepara Pablo Gómez Álvarez, estamos a días de conocerlo, son especulaciones, pero Gerardo Fernández Noroña estaba hablando de una forma que es algo por lo que fuimos a votar, por lo menos debe haber una redefinición sobre cómo se deben elegir a los diputados plurinominales y a los senadores y cuántos deben de ser. Si se pierde la mitad, no perdemos nada. Y como tienes tu razón, si se pierden senadores o diputados como Lili Telles, como Ricardo Anaya, como Alejandro Moreno Cárdenas, quien por cierto, bueno, es que dos de ellos, Ricardo Anaya y Alejandro Moreno Cárdenas, debían estar en la cárcel, porque además para eso son las plurinominales, para llevar al Congreso a mafiosos que aprovechando el fuero viven en libertad y deciden por formas violentas para intentar cambiar este país, Vicente, pero con eso empezamos. Yo sé que ya llegó Jaime Hernández, que hoy se desmañanó, es viernes, para traernos un regalo de amor y de amistad, Vicente. Estuve pensando seriamente si invitar a Jaime a esta mesa o no, porque ayer destapó muchas cosas. Lo escuché todo su programa. No, y no me lastima lo que dijo, sino que me haya bajado de nivel. No eran 10 ni 20, eran 100. Si nos van a contar, cuéntenos bien, dicen en las protestas contra ICE. No somos 1, no somos 10. No sé cómo, cuéntenos bien. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Te saludo. Perdón, con mucho gusto. ayer mismo ofrecí disculpa porque una nube gris atravesó mi cerebro y me hizo ser alguien que yo no soy. No sé por qué me metí en las cobijas de don Paco y don Vicente. Y no. Vi cosas sorprendentes. Hernández Chapoy. Pórtate bien, Jaimito. Se me escapó, perdón, hermanitos. No odies a Paco por ser tan guapo. Y a mí, estás viendo y no ves. Mira las ojeras. Me mandaron a dormir con el perro allá afuera. Ay, Jaimito. No, pero la gente tiene que saber que le estaba escribiendo porque dice, Jaime, ¿te encabronaste? No, que voy a estar encabronando. Me dio mucha risa porque todo el mundo está hablando de ti, Jaime. Y ahí voy yo de metiche también. No apto para cínicos. Recuerde que a las 2 de la tarde de política y cosas peores habla el maestro Jaime Hernández, en No Apto para Cínicos, a las 2 de la tarde. Ya sabe que tiene décadas como corresponsal mexicano en el extranjero y como corresponsal de guerra, pero sobre todo nos honra con su amistad. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Yo también los quiero mucho. Se nota, cabrón, se nota. Yo creo. Vamos a cobrarle derechos de autor, Vicente. Les voy a decir una cosa. Yo, a diferencia de Julio Scherer, yo sí creo en el perdón. Y les agradezco que me hayan perdonado por haber ventilado sus muchas cuitas, como sus aventuras amorosas, porque yo reconozco que ustedes en muchos sentidos son víctimas de sus pasiones subterráneas y se dejan arrastrar. O sea, nadie puede ser tan santo como yo. Entonces, pues lo siento. Así es esto. Oigan, no, pero en serio, a propósito de Julio Scherer Julio Scherer Jr., híjole, mano, todavía encima no tiene vergüenza, es un cínico. Ayer en el programa de Jorge Fernández Menéndez se dejó entrevistar, fíjense, en exclusiva para Jorge Fernández Menéndez. Por la esposa. Ándale, y todavía se fue más para allá y dijo que él abandonó a Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque se radicalizó Andrés Manuel.
No, 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 no. Dice que yo en cuanto sentí que Andrés Manuel se radicalizaba, decidí apartarme y él me rogó que me convirtiera en secretario del Trabajo o en ministro y le dije, no, eso no es posible, ¿no? Y así narra cómo terminó su relación con el presidente, que porque este se radicalizó. Mucho me gustaría saber en qué sentido se radicalizó el presidente. ¿Saben ustedes que el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que cuando uno duda, cuando uno dice, el que se aflige se afloja? ¿Se acuerdan de esta Sí, frase? Y cuando decía que el que robalea, el que anda a dos aguas, agua salada y agua dulce, pues pierde. Y ejemplos de ellos hay muchos. Por ejemplo, en Chile, ¿no? El todavía presidente, bueno, el expresidente, dentro de poco, el presidente Boric, que anduvo dudando, anduvo dando tumbos, y no, 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 él decía, hay que mantener la línea. ¿Cuándo se radicalizó, señor Scherer? Cuando dejaron de pasarle la publicidad a Proceso, ahí es cuando le molestó a usted que se exacto. radicalizara el presidente. ¿O será más bien que quien se pasó a la otra acera, a la de la derecha, es usted y está confundiendo la radicalización, la presunta radicalización del presidente con su chaqueteo personal hacia la derecha? Yo creo que eso es lo que pasó con el señor Julio Scherer. Trata de recomponer, trata un poco todavía de justificar la razón de ser de este libelo que resuma odio, resentimiento, por todas las afrentas que desde su punto de vista le hicieron en presidencia, no solamente el presidente, sino también Jesús Ramírez Cuevas, Gertz Manero, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene vergüenza, de veras. Yo creo que no midió el alcance de esta porquería de libelo que ya está a la venta. Se está vendiendo bien, creo, según creo entender, pero claro, se vende bien entre sectores de la derecha que se van a encontrar con más que un libro, porque yo no sé si es digno de llamarse libro, este texto cargado de resentimiento, ¿no? Qué triste, de amargura de este hombre que lo quiso todo y creyó que pudo tenerlo todo, pero se topó con pared con un hombre que no se iba a acomodar a sus peticiones, a sus exigencias y a sus gustos. Así es que, ¿por qué será que algunos seres creen que el mundo gira a su alrededor? Y no, señor, no son sus intereses los que debieron de prevalecer, qué bueno que no, eran los intereses del pueblo de México, porque el presidente de México, lo mismo que la presidenta de México, siempre piensan antes que nadie en el bienestar del pueblo, que es quien los había puesto en la presidencia. Así es que con este saque inicio mi interesante colaboración ayer sí, creo que me desvió un poco del tema, pero lo hice en un afán de demostrar nuestra naturaleza humana, nuestras fragilidades que todos tenemos, bueno, algunos más que otros, queridos amigos. Eso pasa cuando Hildy no está, Paco, se nos tuerce el pinche Jaime. Pero bueno. Se soltó el pelo Jaime ayer. Oye, por cierto, hablando de soltarse la greña, le mandamos un saludo a Norman Pearl, que creo que está enfermito, me dice Ceci, así que no empiecen con sus cosas. Norman va a regresar, pero ahorita está enfermito, ¿no? Le Debe mandamos un estar en abrazo. Acapulco ahorita, Norman. Seguramente nos está viendo, Norman. Te mandamos un abrazo los tres, pero dinos la verdad, va, tampoco. Sí, sí nos da envidia que esté en la playa, pero Jaime sabe mucho de eso, que acaba de regresar de Cancún. Oye, Jaime, también se desata el maestro Paco, ¿no? Ya puso a Norman, pobrecito, ha de estar con un tecito de manzanilla acostado y tapado, y tú ya lo estás poniendo en Acapulco. Oye, a ver, a ver, varias cosas. Creo que Ceci ha rescatado parte de esto que estás mencionando, Jaime. Una entrevista más pactada que el pacto de silencio de Felipe Calderón, ordenado por Genaro García Luna.
Por cierto, del que formó parte Jorge Fernández Menéndez. Ahorita me acabo de acordar. Y además están saliendo trapitos sucios, tanto de Julio Scherer, lo vamos a platicar con Marta Olivia, por haber, dice Marta Olivia, protegido a Cabeza de Vaca cuando era el hombre cercano a López Obrador, y de Jorge Fernández Menéndez, como ustedes también lo han empezado a destapar. Al rato también Julio Cerroa, el reportero independiente, va a hablar de los milloncitos que le dejaba esa cercana relación con el poder que ha tenido. Están saliendo los trapitos sucios. Ceci ya tiene el audio de parte de lo que se dijo en ADN 40, en la exclusiva, con la esposa de Jorge Fernández Menéndez, la señora periodista entrevistando a su marido y al amigo que le pidió que escribieran el libro. Qué pinche exclusiva tan chingona. Por cierto, Jesús Ramírez Cuevas, te estamos esperando en Sin Censura. Vamos a escuchar. Y hay que contar las historias, y aquí lo que se cuenta es una historia, es una gran historia, con muchos matices, con blancos sin blancos y negros, sino con muchos grises en medio, historias, algunas muy humanas, otras historias de puro poder, y eso es lo que se plasma en el libro, con otra convicción que además lo presentamos ahí. Creemos que la polarización tan dura y ruda que vive el país no ayuda a nadie. Probablemente, claro que hay que tener posiciones divergentes, claro que hay que tener visiones diferentes, pero hay que tener también la capacidad del diálogo y de la interlocución. Y lo que intenta hacer este libro, además de contar la historia, es tender a un diálogo, una interlocución y un debate con buena parte de la sociedad política y civil del país. Julio, a mí lo que me gusta mucho de este libro es que narras de alguna manera cómo fue cambiando el presidente López Obrador, porque es muy distinto al Andrés Manuel que conociste en los 90s con tu padre, a lo que fue sucediendo incluso cuando tienes tú que dejar la consejería jurídica. Es cómo va cambiando, y sobre todo lo que explicas en este libro es por qué se tomaron ciertas decisiones, que te dicen, a ver, ¿por qué se canceló el aeropuerto? ¿Por qué Santa Lucía? Tantas cosas que uno no sabe por qué se tomaron estas decisiones y por qué se fue manejando así. El poder transforma a todos los individuos, Viviana. López Obrador, creo que hasta el último día de su gobierno siguió siendo un líder, pero un líder empoderado a partir de la sociedad es muy distinto que un líder en el gobierno. Y es muy difícil que no haya una transformación profunda del individuo. Entonces tengo la impresión de que Andrés Manuel no cambia como político, cambia como persona. El poder es muy duro para que las personas tengamos un acercamiento pleno a él. Andrés Manuel, creo que en sus 20 años de peregrinar por el país, siempre estuvo acompañado de la gente, y eso genera mucho poder. Pero el poder crudo, el poder del Estado, es mucho más complejo que el poder que te otorga la sociedad. Un hombre de poder siempre se transforma de alguna forma. A ver, tú has dicho que el propio Andrés Manuel López Obrador nunca ha dejado de ser un hombre austero, pero sí tomó decisiones muy complicadas en donde incluso te tocaba a ti debatir y decirle, a ver, presidente, esto es muy complicado hacerlo, y lo narras en el libro. Claro, todos los presidentes, creo yo, toman decisiones complejas. Creo que el problema del gobierno es que, no el problema, la diversidad del gobierno es que haya personas que tengan diferentes caracteres para ir acomodando las cosas y recomendando unas cosas y otras al presidente. En mi caso, yo tuve la escucha del presidente por mucho tiempo, tuve la posibilidad de recomendarle ciertas cosas. Claro, ciertas cosas se tomaron como decisiones distintas a mi opinión, pero en algunas cosas tuve la fortuna de que el presidente me escuchara y algunas cosas se llevaran por ese camino que nosotros planteamos. Creo que no hay gobierno, y más gobiernos en crisis, que no tenga que tomar decisiones aceleradas, complejas
y que transforman de alguna u otra forma, para bien o para mal, al país. Jorge, a ti te toca hilvanar todas estas historias de más de 2 décadas de relación entre Julio y Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué para ti, qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué historia te impactó más? No, mira, fueron, 4 meses, ¿no? 4 meses de grabaciones, 2 o 3 veces por semana. Así que es muchísimo material, hubo que compactarlo y es un libro considerable y además está cruzado con distintos reportajes y distintas historias. A mí lo que me impactó más es la intención original del libro, que es contar cómo funciona el poder desde adentro, que es diferente como lo podemos ver quienes estamos afuera del ejercicio del poder. Y poder combinar el análisis de los que vemos el poder desde fuera con quienes ven el poder desde dentro, da una combinación muy rica del libro. Me gustan mucho también, el libro tiene mucho periodismo porque tiene muchos reportajes importantes. En estos días ha circulado mucho uno de los adelantos del libro, 2 adelantos en realidad. Uno que es este tema de Jesús Ramírez, que es uno de los hombres, coincidimos con Julio, que mayor daño le hizo a la administración López Obrador en su relación con los medios, con el poder, con muchos otros ámbitos, pero en este reportaje en particular con una tranza, vamos a decirlo gráficamente, que se hace a través del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay otro reportaje sobre su relación con Carmona, con Sergio Carmona, con Tamaulipas. Hay muchas cosas y después hay una... Déjeme entrar aquí, mi querido Paco, mi querido Jaime. Hay mucho periodismo, dice en el libro Jorge Fernández Menéndez, porque está basado en reportajes. Pues depende, porque si le llaman reportajes a lo que está publicando diariamente la basura de TV Azteca, pues ya valió gorro. Y escucho a un Julio Scherer que dice que a López Obrador lo cambió el poder. Fíjese, si uno lo escucha así, con elocuencia, como lo dice Julio Scherer, dirá, ah, cabrón, ¿no? Pero a ver, ¿en qué cabecita? ¿Quién habría pensado que López Obrador, el candidato, iba a ser el mismo de López Obrador, presidente? Pues no me jodan. Pues claro que es diferente el hombre que anda en la calle, el candidato, al hombre que tiene que gobernar y maniobrar y bailar en la cuerda floja muchas veces. ¿De qué me hablan? O sea, está sugiriendo que a López Obrador lo mareó el poder. Eso sí es de mala leche y de traicioneros. Y bueno, lo demás me parece una vacilada, esta disque entrevista en ADN 40. A ver, ¿ustedes creen que iban a hablar bien de López Obrador en uno de los espacios de Ricardo Salinas Pliego? Bueno, mi querido Paco, y hay tantos temas, ¿no? O sea, lo de Fox, incluso este supuesto atentado de sicarios contra el convoy de Pepe Aguilar, el cantante, allá en Zacatecas, que después aclaró que él no estaba en Zacatecas, que estaba en la Ciudad de México. Ceci me mandó los comunicados. En fin, hay mucho para cerrar la semana laboral el día de hoy, pero creo que era importante también rescatar parte de estos dichos a los que se refería el maestro Jaime Hernández, Paco. Vicente, permíteme, fíjate cómo yo vi esa entrevista. Déjame hacerle un par de preguntas a Jaime Hernández para que veas cómo vi esa entrevista. Jaime, ¿verdad que eres el mejor corresponsal de guerra que ha tenido este país? ¿Verdad que eres el más valiente, el más apto? ¿Eres cierto que es eso? Sí, y además guapo. Muy guapo. Vicente, así vi la entrevista, pero déjenme decirle, yo apenas recibí el texto. Anoche llegué en el capítulo, hice a un lado mi texto del nuevo libro para leer, llegué al capítulo 15 y les voy a decir lo que pienso. Primero, que Jorge Fernández Menéndez ya pues, lo confiesa en esta entrevista, él lo escribió abiertamente, dice, le preguntan, le dicen, te tocó hilvanar, contar cómo funciona el poder, es decir, es un libro
de Jorge Fernández Meléndez a través de entrevistas, como uno puede hacerle entrevistas, como él le estaba haciendo una pregunta a Jaime. Es un libro escrito por Jorge Fernández Meléndez, un periodista, ya lo dijimos ayer, de extrema derecha, un periodista que recibió documentado 20 millones, entre otros, del gobierno de Enrique Peña Nieto, aparte de lo que recibió del de Calderón. Es un periodista que criminalizó a los estudiantes de Ayotzinapa, los acusó prácticamente de rebeldes, de hacerse asesinar. Ese es Jorge Fernández Meléndez, un periodista asqueroso. Pero, y en ese contexto, ¿qué he visto en estos 15 capítulos? Es un texto asqueroso. Es un texto asqueroso, tomando como base una entrevista a un traidor, a un traidor que se llama Julio Scherer Ibarra, y un personaje que además escribió un libro para quedar bien con Ricardo Salinas Pliego y para insertarse en la extrema derecha de este país. Así que para mí, primero, es un texto asqueroso. Segundo, Julio Scherer Ibarra se erige, porque el libro lo va contando, en el gran traidor. Y esto muestra los intentos, o un intento más, porque es eso, un intento más por recuperar espacios de poder que perdió la derecha en 2018. Julio Scherer encara en este libro al viejo régimen totalmente, al viejo régimen, sin que nada tenga que ver con su papá, con Julio Scherer García, nada, y en el que lamenta verdaderamente, Jaime lo puso en otras palabras, pero voy a ser su vocero, que encarna ese hombre que está pidiendo chayo, está urgido de chayo. ¿Por qué le quitaron la publicidad a mi revista? Y muestra también que es un hombre respaldado por los grupos ultra conservadores, que hoy lo que intenta es desestabilizar y encabezar el enésimo intento por desestabilizar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Intenta encabezar un golpe blando, como cualquier libro, yo lo decía ayer, como el de Elena Chávez, como Anabel Hernández, como Tim Golden, intenta desde su, por lo menos supongo que así lo piensa, sintiéndose un hombre de mucho poder, intenta él encabezar ese golpe contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero la verdad es que, como todos los demás libros, todos los demás libros de estos periodistas que escriben ficción, porque es eso, intentan erigirse en los salvadores de la patria y son imbéciles. Y ellos ven al presidente López Obrador, porque así lo pinta a Jorge Fernández Meléndez y lo pinta a través de la entrevista a Julio Scherer Ibarra, como un tipo inepto, incapaz, ¿sí? Ignorante, va. Así pinta Julio Scherer Ibarra al político que es fuera de serie en este país, que sí, con lo que dice en la entrevista lo podemos ver, que cambió este país, que cambió. Sacar a 13 millones y medio de personas de la pobreza no es cualquier cosa, pero además muestran una especie de coraje e intentan tomar revancha, porque este hombre de Macuspana, que nunca fue a Harvard, que nunca fue a La Salle, que nunca fue al Instituto Tecnológico de Massachusetts, este hombre logró cambiar, sin cambiar los cimientos, la economía del país. Es un hombre que cambia políticamente al país, que cambia al ejército. Ese, para mí, yo siempre lo voy a decir, el mayor logro de López Obrador es haber cambiado al ejército y al mismo tiempo haber politizado a la población, y luego cambiar la economía sin cambiar el modelo económico, porque seguimos siendo un país neoliberal, pero sobre otras bases en el que los beneficios sean para la población. Entonces, Julio Scherer lo que intenta es vernos la cara o pensar que somos imbéciles y que él es capaz de encabezar un golpe de Estado o un golpe blando para derrocar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y se queda en el intento como todos los demás. Es un bodrio por lo menos, Jaime, y tú seguramente ya lo leyeron más, yo hasta el capítulo 15,
pero es un texto asqueroso, escrito por un periodista vil de extrema derecha, dictado por no es que no sé si es político Julio Scherer, pero bueno, por un exfuncionario resentido y traidor que nunca cuenta cómo verdaderamente es el poder, porque no sabe y porque quiere quedar bien con Ricardo Salinas Pliego y con la extrema derecha de este país que quiere retomar los tiempos perdidos, Jaime y Vicente. Eso es lo que yo veo en esos 15 capítulos, Vicente. Bueno, le voy a pedir a la gente que nos está viendo que nos regale los likes. Denle like a esta transmisión, denle clic al dedito hacia arriba, por favor. Si le quitan el like, revíselo, vuélvale a poner el like. Si le quitan la suscripción, vuélvase a suscribir y active la campanita para ver si logramos ganarle al algoritmo y que no nos esconda YouTube. Muchas gracias por sus aportaciones económicas. Cada dólar, cada peso, cada euro cuenta. Y si me permites, antes de ir con Jaime, para que no nos gane el tiempo, quiero decir que ayer me sentí muy, muy orgulloso de los logros de alguien más. Y muchos dirán, ¿logro? Pues si llegó como última en la posición número 108 en el esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de invierno por allá en Italia. Que se les grabe bien, Regina Martínez se convirtió en la primera mexicana en participar en el cross country femenil de 10 kilómetros en unos Juegos Olímpicos de invierno. Llegó última. Pero esta doctora que tuvo que entrenar durante mucho tiempo y que lo hizo con sus propios medios, incluso saliendo a pasear perros, cobrando para pasear perros para sufragarse, pagar ella misma el costo de su entrenamiento, calificó a los Juegos Olímpicos y así se convierte en la primera mexicana en la historia en participar en esta competencia en unos Juegos Olímpicos de invierno. Dicen, los Juegos Olímpicos de invierno tienen 102 años de edad, México tiene 205 años de edad como país, pues, y ella es la primera mexicana en cruzar la meta en esta competición, y creo que hay que resaltarlo. Como bien dice Ceci, que es una de las más exigentes esta prueba, y quería mencionarlo, porque qué orgullo ver a una mujer triunfando, fíjese lo que le voy a decir, triunfando y haciendo historia, aunque haya llegado última, aunque haya llegado en el lugar número 108 de 108 participantes. Yo quiero decir que me declaro, y además con la pasión, con el llanto ahogado en la garganta, con el que hablaba ayer Regina Martínez. Me considero en el team Regina. Todos somos Regina, al menos desde la trinchera y el pecho de este servidor, para que vea que no todas son malas noticias. Mi querido Jaime, también te escucho, carnalito. Vicente, nada más antes de que empiece Jaime, rapidísimo, y también hay que rescatar la actuación de Donovan Carrillo, que hoy, seguramente, creo que es hoy va a la final, a la gran final del programa libre de Juegos Olímpicos allá de patinaje artístico en Milano Cortina. Es un jovencito que igual merece un homenaje y un reconocimiento de este país por lo que ha hecho Vicente. Estuve anoche, lo estaba viendo y está impresionante Donovan Carrillo. Discúlpame, Jaime, por quitarte un poco de tiempo, pero ya que estamos en los Juegos Olímpicos de invierno, Donovan merece el reconocimiento de nosotros también. Claro que sí. Donovan Carrillo, a quien me tocó ver, a quien me tocó saludar cuando fue abanderado el equipo mexicano en Palacio Nacional. Su figura menudita no va de la mano con su grandeza, con su conciencia, cuando le dedica a México sus éxitos. Mi querido Jaime Hernández, ahora sí te escucho. Sí, yo creo que hay que alentar a estos deportistas porque realmente necesitamos. Realmente el deporte nos ha ofrecido una cosecha bastante exigua
de ganadores, de triunfadores, así es que hay que alentarlos, hay que alentarlos. Bueno, dos temas que quisiera abordar. El primero, el próximo libro que saldrá a circulación de el Monseñor Ricardo Monreal, en el que advierte de la amenaza de ruptura en el seno de Morena, porque estos desencuentros que hay entre permitir que sigan los nepotismos o no, permitir que sigan los pluris o no, permitir que se recorten los partidas presupuestarias a los partidos políticos, que es lo que se está dilucidando en el tema de la reforma electoral. A mí me llama mucho la atención que desde su tribuna académica el señor Ricardo Monreal diga, escribí un libro que, por cierto, lo voy a distribuir gratuitamente para que todo el mundo se entere de cuáles señalo que son las amenazas de ruptura del partido, porque por esta serie de desencuentros, yo lo advierto, lo advierto. Y claro, es en alusión a la sed de poder que tiene el Junior, Saulito, su hermano menor, pero también al desafío que ha lanzado el Güero Velasco del Partido Verde, que le alzó la mano a la esposa del Pollo, el gobernador de San Luis Potosí, a la senadora por San Luis Potosí, la señora Ruth le dijo, tú ánimo, eres nuestra abanderada. En fin, todo el mundo se está saliendo del huacal. Es tan evidente que yo no sé si acaso necesitemos un libro de Ricardo Monreal para darnos cuenta de lo que está ocurriendo. ¿eh? En fin, y un segundo tema que me interesaría abordar es, ayer sacó Michael McCall, que es el presidente de Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, este comunicado en el que se manifiesta, da agradecimiento al pueblo de México, sobre todo al Senado, por haber autorizado el ingreso de 19 Navy SEALs. Los Navy SEALs son, ya saben, de estos grupos militares de los mejores entrenados y según esto van a servir para interceptar embarcaciones chinas que traen fentanilo a México, que tanto daño han hecho. Y yo me pregunto, ¿realmente los Navy SEALs van a entrenar a los marinos mexicanos que ya hacen su labor de manera espléndida en los puertos, en las aduanas, tratando de evitar que siga llegando el fentanilo desde China? ¿O van a actuar la Marina Mexicana de la misma forma que la Marina estadounidense está actuando frente a las costas de Venezuela? Disparándoles así todo lo que se mueva, asesinando a inmigrantes, asesinando a pescadores. Ay, a mí cómo me gustaría que la Secretaría de Marina esclareciera cuál va a ser la misión en concreto de estos 19 Navy SEALs que vienen para entrenar a nuestros marinos mexicanos, para entrenarlos ¿qué? En esta suerte de asesinatos selectivos contra embarcaciones que circulen cerca de ellos para luego decir que eran narcoterroristas. Realmente este mensaje de Michael McCall me deja realmente inquieto. Y ya saben que yo los espero a las 14 horas en No Apto para Cínicos. Espero que no se me vayan nuevamente las cabras al monte y pueda hablar de temas realmente interesantes y no de la vida pecaminosa de algunos cuates que conozco que son, híjole, son retehuilos, no digo nombres, no digo nombres, no digo nombres, y ya saben, ya el programa lo haré, espero, a ver si ya está mejorcita mi hermosa esposa, Hildy, que todavía sigue malita de la gripe que le contagié, y si no, pues lo haré yo solito, pero ya seguro regresamos el lunes los dos. Bueno, a mí se me hace que fue la fiebre que te dio, lo que te pasó, Hildy, que te provocó ese episodio, mi querido Jaime Hernández. Sí. Pero además, por cierto, quiero decir que me encantó la reflexión al final del programa. De hecho, le escribí a Jaime diciéndole, ¿no? Qué reflexión tan chingona de siempre pensar en reflexionar en lo que vamos a dejar, Sí. ¿no? La verdad me encantó, debo de decirlo.
porque además no todos son noticias. Exacto, exacto. No, la verdad que Sí, sí, me encanta mucho a mí esta frase de García Lorca que dice: "Hay que recordar hacia el mañana". Es decir, ¿cómo nos veremos dentro de 10 años o 20 años? Al maestro Paco seguramente lo veremos dentro de 20 años con un monumento gigante ahí en su tierra natal, con un traje de baño de esos y con Ibas O un sea que bien, vas a hablar de ibas nosotros hoy bien. también, Jaime. Ibas bien, Jaime, ibas bien. Sí, es que Vicente, eso pierde. significa que hoy No Apto para Cínicos otra vez va a hablar de No, nosotros. no, Otra no, vez. no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Bueno, ya sabe, a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, de lunes a viernes, No Apto para Cínicos, con el maestro Jaime Hernández. La gente hasta me está reclamando que por qué no te dejo traer a Batusay. Yo creo que el perrito está dormido, yo qué culpa tengo. Yo nunca le he gritado al maestro Jaime Hernández. 2 de la tarde, el No Apto para Cínicos, ya sabe. Ahí también los likes, ahí también las suscripciones, ahí también las aportaciones. Y busque también a Jaime en la X, que antes era Twitter, @Jaime Journo. Y maestro Paco, también invitando a la audiencia, a las redes que compartas. Nada más, antes de que te vayas, tu visión, tu comentario sobre estos nuevos señalamientos en contra de Javier Duarte, ¿no? Que parece que tiene que guardar sus maletas. Ya se hacía en libertad en algún momento cercano a Javier Duarte, pero parece que le dijeron: mi rey, le vamos a acomodar su habitación. Ah, no, no es habitación, su celdita, y póngase cómodo porque esto va para largo. Sí, fíjate, Vicente, no sé si, me imagino que en tu pueblo, igual que en el mío, o allá en la gran ciudad a donde vive Jaime Hernández, hay un dicho o un refrán que dice: del plato a la boca se cae la sopa. Sí, ya Javier Duarte de Ochoa se realamía los bigotes porque lo iban a dejar en libertad. Pensaba que había librado todo, pero de nueva cuenta le tiene auto o le dictan auto de formal prisión por 5 millones de pesos. Yo espero que más adelante le encuentren, porque tiene muchos, lo mantengan mucho tiempo en la cárcel, Vicente. Ayer platicaba con unas personas, Javier Duarte de Ochoa, y sus antecesores en la Fidel Herrera, hicieron de Veracruz un desastre, no solo por el saqueo, sino por la violencia. Y en este caso con su esposa, bueno, hasta administraban vacunas, placebos, ¿no? Agua a personas con cáncer. Si hay alguien que merece estar en la cárcel es Javier Duarte de Ochoa, igual Karime, pero bueno, ya es otro tema, pero sí, verdaderamente del plato a la boca se le cayó la boca y por lo menos tiene un buen tiempo para estar en la cárcel y yo espero que en ese tiempo le encuentren todavía más delitos, Vicente, así que por favor, estamos en 4,500 me gusta, somos 9,200, estamos a la mitad, Vicente. Ya saben, una lluvia de likes, que estamos cortos con 4,500, así que una lluvia de likes. Lo mismo para el maestro Jaime, que se ha convertido en un gran Jaime Chapoy, pero ya saben, apóyenlo, por favor, a las 2 de la tarde, No Apto para Cínicos. Él sabe que lo sigo, le mando sus mensajes ahí en privado todos los días, sabe que lo sigo. Vicente, pasen buen fin de semana. Yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Jaime, nos seguimos al rato. Vicente, aquí estoy si pasa algo, pero si no, nos vemos el lunes tempranito. Oye, Paco, nada más, ¿por qué estamos despidiendo más temprano a la mesa? Porque estamos esperando a Marta Livia López Medellín para hablar de Julio Scherer y su figura que protegió a Cabeza de Vaca, que hoy anda en Washington hablando contra el narcoterrorismo. Hágame usted el favor, del exgobernador del PAN. Pero, Paco, Jaime se aprovecha de nosotros. Sí. ¿Sabe que respetamos tanto a Gildy que no le vamos a pagar con la misma moneda, porque además respetamos su bastón y a él le generaría mucha incomodidad dormir como yo con el perro ayer en el patio? Somos muy caballerosos, Vicente. Nosotros somos caballerosos y le aceptamos porque lo queremos, va.
No, Oye, para empezar, yo soy padre modelo y marido ejemplar. Eh, 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 el día que yo me muera, en mi lápida va a decir, aquí yace un periodista extraordinario que sobre todo fue padre modelo y marido ejemplar. Ya lo dice Elías Ramos aquí en el chat en vivo, Jaime Chamoy. pórtense bien, hombre, pórtense bien. Mi querido Paco, mi querido Jaime, la gente, fíjate, la Ceci también se burla de nosotros. La gente va a decir, ¿qué pedo con estos viejos que se la pasan riéndose a carcajadas, se la pasan muriéndose de risa? Yo quiero noticias. Bueno, no todos son noticias. Exacto. Y nada más para que quede claro, mi querido Jaime, de vez Así en es. cuando uno que otro chascarrillo. Y oye, después te pregunto, ¿qué irá a decir en mi lápida? Pero mejor, mi querido Jaime, antes de que me vuelvan a mandar a dormir al patio con el perro, te mando un abrazo, Paco. Apáguenle el micrófono a Jaime, por favor, Ceci. No, no se le vaya a salir una de la despedida. Un abrazote, muchachos. Cuídense, maestros. El maestro Paco Cruz, el maestro Jaime Hernández hablando con nosotros sin censura. Dice Isa Rangel, se les quiere. Gracias a Maru González, a Ángel Hernández, a Edith M. Mesa. Es viernes y 13. Ah, es viernes 13. Sí, pero es diferente porque va a ser viernes 13 para 14 del amor y la amistad. Algunos van a tener no noche de terror. Entendió el que entendió. A ver, estamos esperando a la querida Marta Olivia López Medellín porque ayer hizo declaraciones muy fuertes en torno a Julio Scherer. Les agradezco que nos sigan regalando los likes. Estos no cuestan, pero sí cuentan para que no nos esconda esta transmisión YouTube. Así que por favor, dele clic al dedito hacia arriba, denle like. Si le quitaron el like, denle otra vez like y otra y otra y otra y otra vez. Suscríbase al canal Sin Censura TV y active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También le agradezco sus aportaciones. El Chayotito del Pueblo ya sabe que lo puede depositar en nuestra tarjeta del Banco Banorte a nombre de su servidor Vicente Carlos Serrano Arroyo con Y. El número de tarjeta es 4189-1400-5511-8185. Repito el número de tarjeta para que haga sus depósitos.